Vamos a trabajar ahora el sistema preposicional desde una doble vertiente. Por un lado vamos a estudiar algunos significados no locales de las principales preposiciones y por otro veremos la composición morfosintáctica del sintagma preposicional, puesto que una preposición siempre introduce un sintagma nominal, lo que se denomina el término o régimen de la preposición, que ha de estar en acusativo o ablativo, dependiendo de la preposición concreta. En todo caso, un sintagma en nominativo, genitivo o dativo en latín nunca puede venir introducido por preposición. Esto es muy importante. Entramos ya entonces en los significados no locales de las preposiciones. Los locales ya los hemos estudiado y vemos cuáles se utilizan para indicar un momento temporal. Si observas la línea de tiempo puedes encontrar un tiempo antes, un tiempo desde el que, un tiempo en, un tiempo hasta, límite, un tiempo después o un tiempo durante. Para el tiempo antes, en latín suele utilizar la preposición ante. Ante meridiem, AM abreviado, antes de mediodía. Para indicar tiempo desde, lógicamente se utilizan las preposiciones de separación, ab, de y ex. Por ejemplo, ab initio, desde el principio, o algo extempore es algo fuera del momento, algo que está fuera de lugar. Para indicar tiempo en, normalmente se emplea sub o in, sub illo tempore o in illo tempore en aquel tiempo. Tiempo límite, tiempo hasta el que, in o haz, muchas veces reforzado por el adverbio usque, usque haz, hasta en latín, ¿no? Ab ovo usque haz mala, del huevo a las manzanas, es un proverbio latino tomado de los banquetes, los convivia, según el cual el banquete se iniciaba con un huevo cocido y terminaba con el postre, habitualmente manzanas. Entonces, es decir, a ovo usque ad mala, del huevo a las manzanas, es como decir de principio a fin. O el tiempo después, post, por ejemplo en el latinismo post mortem, tras la muerte. Por último, el tiempo durante, lógicamente emplea preposiciones que indican vía o tránsito o recorrido, per básicamente. Es bien conocido el latinismo bíblico per saecula saeculorum, por los siglos de los siglos. Otro grupo de significados no locales de las preposiciones es el que hemos denominado personas participantes, es decir, aquella persona que tiene algo que ver con los hechos que se relatan, ¿no? Entonces, hemos considerado los significados de ataque y defensa. Para indicar ataque u hostilidad se utiliza la preposición versus o adversus. Lo habréis visto muchas veces abreviado VS en competiciones deportivas. Por ejemplo, los Ángeles Lakers versus los Nets, por ejemplo, ¿no? O muy frecuentemente se utiliza la preposición contra y sobre todo la preposición in con acusativo. Este es el título de una obra de Cicerón, de un conjunto de discursos, oraciones. Inverres oraciones son los discursos contra Verres, un gobernador corrupto de la isla de Sicilia, que fue acusado por Cicerón. Bien, lo contrario decimos que es defensa, y la preposición indicando defensa es pro. Ya la hemos visto como tal, en el ejemplo pro domo sua, otro latinismo, en favor de su propia casa, es decir, en favor, en beneficio propio, diríamos. Muy importante es la función o la preposición que indica el agente, aunque sería mucho mejor denominarlo no agente, sino complemento de la voz pasiva, complemento de pasiva. Esta preposición es ap, básicamente, y solamente se utiliza cuando el complemento de pasiva es persona. Bien, el ejemplo es tomado de Cicerón, Laudaria Laudato Viro, concretamente de sus cartas, y cita a un autor antiguo que se llama Nevio, ser alabado por un hombre alabado. Lo que quiere decir aquí Cicerón con esta frase es que la mayor alabanza que uno puede recibir es la de un hombre que a su vez ha recibido otra alabanza. Bien, para indicar el intermediario, la persona a través de la que se hace algo, se utiliza per se, por uno mismo. O para indicar compañía o ausencia,
ya conoces las preposiciones cum y sine y ya hemos visto el verso de Marcial, también utiliza Ovidio, ego nec sine te nec tecum vivere possum, no puedo vivir ni sin ti ni contigo. Finalmente, en rojo hemos señalado no la persona participante, sino el instrumento mediante el cual se lleva a cabo lo expresado en la frase, ¿no? Lo expresado en la oración. Para indicar el instrumento, el latín utiliza per. Todos conocemos lo que es la renta per cápita, por cabeza. Y ya para terminar hemos recogido algunas nociones abstractas que se expresan a través de preposiciones. Por ejemplo, para indicar el asunto o el tema, el latín utiliza la preposición de, también el español. Por ejemplo, de República, título de otra de las obras de Cicerón, sobre el Estado. Para indicar causa, fijaos que hay diversas preposiciones, pero se utiliza con frecuencia per accidens, por accidente, ex también, ex voto. Un ex voto es algo que se hace a título de promesa, o pro, por ejemplo. Así, una factura pro forma es una factura que se envía a título informativo por pura formalidad. Muy importante también es la preposición ob indicando causa. Vas a encontrar muy a menudo en los textos la expresión ob ean ren, por esa causa, por esa razón, por ese motivo. O las dos preposiciones de proximidad para indicar finalidad para, concretamente, ad maiorem Dei gloriam, este es el lema de los jesuitas, para mayor gloria de Dios, o in con acusativo, decimos in memoriam, para el recuerdo. Por último, hay una serie de preposiciones que indican diversos modos o diversas circunstancias. Entonces puedes verlas aquí, hemos seleccionado algunas. Contra natura, algo contrario a la naturaleza. Cum laude, se habla de un sobresaliente cum laude, como una calificación de un trabajo universitario, por ejemplo, con alabanza. O la preposición de incógnito es de tapadillo, sin dejarse conocer. Sub, algo sub judice, es algo que está pendiente de una resolución judicial. O in, el famoso dicho romano o máxima romana de presunción de inocencia en derecho, e indubio pro reo, en caso de duda a favor del acusado, es decir, que si no hay pruebas no se puede condenar a nadie. Por otro lado, en cuanto a su construcción sintáctica, anunciábamos que una preposición introduce un sintagma nominal en acusativo o ablativo. Fíjate en el cuadro siguiente. Hay tres preposiciones que pueden construirse con acusativo o ablativo. Nos interesa especialmente in, que como sabes es la preposición que indica proximidad. Bien, in se construye con acusativo en contextos en los que hay desplazamiento. Por ejemplo, in Italiam proficisci, ir a Italia. In con acusativo, desplazamiento. Pero se construye con ablativo en contextos justo al contrario, donde no hay desplazamiento. Por ejemplo, in Italia fuit, estuvo en Italia, no hay desplazamiento. Tenemos luego un grupo de preposiciones que se construye con ablativo. Tienes las de separación, ab de ex, las preposiciones cum sine y las dos que indican posición delante que empiezan por p, es decir, pro y prae. Pues bien, salvo estas, el resto de preposiciones en latín se construyen con acusativo. De esta manera te será bastante sencillo recordarlo. Hay un par de cuestiones para terminar que debemos considerar en lo referente al orden de palabras del sintagma preposicional. Son las siguientes. La primera es que, al igual que en español, la preposición precede al sintagma nominal que introduce, aunque a veces uno de los elementos del sintagma nominal, que puede ser el adjetivo o el determinante, puede anticiparse a la preposición. A esto se le denomina anástrofe. Por ejemplo, en vez de ex magna parte, magna ex parte, o en vez de qua causa, qua de causa, por esta razón. Normalmente se trata de expresiones fijadas. Para terminar, con relativa frecuencia el complemento del nombre en genitivo precede al nombre del que depende. Estamos hablando del orden de palabras en el sintagma. Esto no suele variar en el sintagma preposicional. Si tú tienes el sintagma preposicional ad urbis Romae portas, verás que ad
hemos dicho que se construye con acusativo y que urbis en Romae es un genitivo complemento del nombre de Portas. No cometas el error de asignar el genitivo urbis Romae como término de edad. No hay ninguna preposición en latín que se construya con genitivo. Por lo tanto, estate atento a este error, que suele ser más frecuente de lo que nos gustaría.